Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase del módulo de herramientas de lógica computacional. En esta semana veremos el tema que aparece en la presentación, cálculo proposicional. Básicamente el cálculo proposicional, como habíamos dicho la semana pasada, involucra una serie de reglas con el propósito de ¿qué? De demostrar la validez de expresiones booleanas. Entonces, en principio, de acuerdo a la idea de completitud que mencionamos la semana pasada, cualquier expresión booleana que sea válida podrá demostrarse mediante un conjunto de pasos a partir de reglas del cálculo proposicional. ¿Cuál es la primera advertencia en este tema? La advertencia es la siguiente. El tema de cálculo proposicional es bastante mecánico, en el sentido que uno tendrá que jugar con muchos axiomas, con muchos teoremas, con reglas de inferencia y hacer demostraciones mecánicamente. Claro, es muy similar a lo que les pasaba a ustedes en el colegio cuando factorizaban polinomios o en la universidad cuando realizan derivadas o calculan límites. Esta es apenas una clase de poco menos de una hora y digamos que el tiempo es limitado como para hacer demasiadas demostraciones y ejemplos de cálculo proposicional. Asimismo, la cartilla tiene un espacio limitado y hay muchos ejemplos, sin embargo es un espacio limitado para poder demostrar cientos de teoremas de cálculo proposicional. Igual que pasaba en esa álgebra de colegio, la clave para entender el tema es practicar. Esta clase de hoy, todas las presentaciones y el material de ayuda existente en el módulo, las ayudas que pueda darle su tutor o todo lo que esté en la cartilla es insuficiente si uno no practica. Así que es muy recomendado para todos ustedes coger el libro y resolver los ejercicios que aparecen ahí propuestos de demostraciones. De otro lado, dada que igualmente reiterando las limitaciones de tiempo que tenemos acá, pues pensé en hacer una selección para el día de hoy, una selección de ejemplos específicos con un fin muy particular. Si digamos que ustedes quieren ver más variedad, yo les recomiendo el siguiente orden. Primero, vean la cartilla. Algo muy importante a repasar son las reglas de precedencia entre operadores que aparecen en el capítulo 1. Eso vamos a mencionar ahorita ejemplos donde uno puede equivocarse mucho, embarrarla si uno no usa correctamente reglas de precedencia. De otro lado, la tarea que yo les puse en la clase anterior es fundamental. Tener ese conocimiento de que expresaban esas dos tablas, de qué operadores son asociativos, qué operadores cumplen la simetría, qué operadores distribuyen sobre cuáles otros, eso es fundamental. Además, recomiendo, digamos que antes esta clase, a diferencia de otras que hemos tenido, esta clase tiene prerequisitos. No recomendaría tomar esta clase como el primer material de exposición a cálculo proposicional. Preferiría que ustedes primero leyeran la cartilla y después de leer la cartilla y el material de ayuda que existe, luego sí vinieran a esta clase y tal vez lo que yo les diga a continuación les pueda aclarar algunas dudas. Entonces, reiteremos el objetivo de hoy en la presentación. Ver ejemplos adicionales de demostraciones de teoremas, usando cálculo proposicional. Primero comencemos por mencionar ese ejercicio importantísimo de tarea que les había dejado. Si ustedes hicieron su labor de averiguar cuáles operadores son asociativos, simétricos, reflexivos, cuáles tienen identidad, pues habrán visto que las respuestas son las siguientes. La disyunción cumple la asociatividad, la simetría no es reflexivo.
La conjunción, el y, ¿es asociativo, es simétrico, no es reflexivo? La implicación, no es asociativo, no es simétrico, sí es reflexivo. No hay identidad. La equivalencia, es asociativo, es simétrico, es reflexivo. Y la identidad es true. La no equivalencia, tal como muestra la tabla presente. Esa es la respuesta a la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos esta situación, intentemos escribir. Si tenemos esto, intentemos escribir. Si tenemos una expresión de este estilo, P implica Q, implica R, la asociatividad, en principio, ¿qué significa? La asociatividad significa que yo esto lo podría haber representado así. Perdón, puedo haberlo representado sin paréntesis. Y pude más bien haberlos agrupado estos dos. ¿Será válido decir que la expresión que aparece escrita arriba es idéntica, es equivalente a la que está escrito abajo? No. ¿Por qué razón no? Porque según nuestra tabla, la implicación no es asociativa. Entonces, algo como eso no lo podemos hacer. A grandes rasgos es importante caer en cuenta que la asociatividad es la regla que nos permite quitar paréntesis. En otras palabras, si tenemos una expresión de este estilo, escribamos, si tenemos una expresión de este estilo, por ejemplo, podemos quitar, y voy a hacer un análogo si yo tengo algo de este estilo, 5 más 8 más 4 más 1. Gracias a la asociatividad, yo sé que al lado derecho puedo quitar paréntesis. Básicamente, ese es el significado de la asociatividad. Quitar paréntesis es decir que la expresión tal como está sin paréntesis no tiene ninguna ambigüedad. Cuando un operador no es asociativo, el valor de la expresión depende de la forma como esté agrupado. En este caso, sin importar cómo esté agrupado, la respuesta a la suma será la misma y por eso podemos dejarla sin paréntesis. Eso mismo pasa acá, entonces perfectamente pudimos haber hecho esto. Error, acá pudimos haber escrito acá O, R, O, S. Entonces da exactamente lo mismo. Ese es el significado de la asociatividad. En este caso lo podemos hacer porque según nuestra tabla, la disyunción sí es asociativa. De otro lado, la simetría. ¿Qué pasa si tuviéramos una expresión de este estilo? Equivalente a P, equivalente a Q. Según nuestra simetría, dado que la equivalencia cumple la propiedad de simetría, nosotros podemos, esta expresión es equivalente a cualquiera de estas, por ejemplo. Porque lo único que hicimos fue reorganizar. Recuerden algo muy importante acá, y es, según las reglas de precedencia, la interpretación de esto es así. Es importante esto porque cuando uno interpreta equivocadamente las reglas de precedencia, por ejemplo, puede cometer descachadas como esta, por ejemplo.
voy a coger esta expresión de abajo y voy a hacer una mala simetría, y mi mala simetría va a ser algo así. P y Q. Mi mala simetría, aquí yo supuestamente digo que la expresión que escribí arriba es equivalente a la de abajo. Mi mala simetría, ¿de dónde viene? Que supuestamente yo agrupé así, y entonces según la simetría yo intercambié. Q equivalente a P es lo mismo que P equivalente a Q, y de resto igual. Sin embargo, eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque según las reglas de precedencia, esto estaba parentizado originalmente, la parentización, así no está escrita, era así. De manera que no tenía sentido haber intercambiado la Q y la P tal como lo hice, porque una estaba fuera y la otra estaba dentro del paréntesis. Así que hay que tener cuidado con las reglas de precedencia. Capítulo 1 de la cartilla. Y también tener en cuenta que esa labor de poder permutar se tiene gracias a la simetría. Bien. La reflexividad. La reflexividad realmente no es muy usada. Solo podemos decir que en la reflexividad que si por ejemplo ahí dice que la implicación es reflexiva, eso significa que algo de este estilo, P equivalente a P, eso se puede considerar como cierto. Porque la reflexividad tal, recuerden que la reflexividad es que algo de este estilo, A igual a A es cierto. En este caso P implica P es cierto. Bien, eso es importante recordar los nombres de las propiedades. Bien, borremos el tablero y mencionemos entonces unos comentarios. Primero comentario es el segundo ejercicio de tarea. Es un poco más complicado que el primero, era determinar cuáles operadores distribuían sobre cuáles otros. Por ejemplo, según esta... bueno, aquí puede haber una equivocación, creo. Primero, el O distribuye sobre el O. Ahí dice que sí. El O distribuye sobre el I, dice que sí. El O distribuye sobre la implicación. Ahí dice que sí. ¿Será eso correcto? Entonces, si el O distribuye sobre la implicación, eso significaría esta regla. Esto equivalente a P o Q implica P o R. Eso es distributividad del O sobre la equivalencia. En la presentación ahí aparece que sí, pero en realidad un ejercicio para ustedes es verificar que esto no se cumple. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, unas básicas, si miran la tercera columna, la columna de la implicación, aquello de que lo distribuye sobre la implicación, ese tercer sí que aparece en la tercera columna, ese sí no es válido. Lo que sí es cierto, y es mi intención, era decir que lo distribuye sobre la equivalencia. Esa es una regla a tener presente. Es decir, que P o Q equivalente a R es lo mismo que decir P o Q equivalente a P o R. Si a veces uno tiene dudas de cómo se escribe una distributividad, pueden ficticiamente hacer el papel de que este es un por y este es un más, y recordar la distributividad de la multiplicación sobre la suma. P factor de Q más R es lo mismo que P por Q, entonces por eso pusimos P o Q más P por R, y por eso pusimos P o R. Eso es un truco mnemotécnico para recordar más o menos cómo se aplica la distributividad. El caso es que esta regla sí es válida. Esa era, es decir,
En la cuarta columna, el O distribuye sobre la equivalencia. Esas propiedades que están escritas en este pedacito de tabla, es decir, el I distribuye sobre el O, distribuye sobre el I, el O distribuye sobre el O, distribuye sobre el I y distribuye sobre la equivalencia. Esas poquitas propiedades realmente son las únicas que uno necesita aprenderse de memoria. Sin embargo, llenar la tabla le permite a uno dar más repertorio. ¿Cuál es la importancia aquí? Un comentario que quiero hacer es, ¿cuál es la importancia de conocer más axiomas, más teoremas? De, por ejemplo, saberse de memoria una tabla de estas. ¿Es realmente importante o no es importante? Entonces, quiero mencionar algo al respecto. Piensen lo que pasa con un ajedrecista. Algunos de ustedes de pronto jueguen ajedrez y entiendan un poco que en el ajedrez, hoy en día, gran parte del resultado de la partida se decide en la apertura. Y generalmente quienes juegan ajedrez y quienes son profesionales aprenden de memoria muchas aperturas y muchas variantes de apertura. ¿Eso qué hace? Eso facilita que cuando lleguen a una instancia de medio juego, la posición que obtienen es más o menos la que querían para empezar a pensar. Aquí en cálculo proposicional pasa lo mismo. El tener conocimiento de más axiomas y más teoremas que le permite a uno tener mayor repertorio. Cuando uno tiene mayor repertorio, muchas veces ¿qué sucede? Que uno no tiene que pensar desde la primera movida, desde la primera jugada. Es decir, uno puede saltar algunos pasos o uno puede evitar hacer sus demostraciones más cortas simplemente conociendo el repertorio. Una desventaja de conocer mucho repertorio y no tener sentido común es que uno puede aprender de memoria muchas cosas, pero no sabe cómo defenderse con un repertorio básico, no sabe cómo actuar. Es como el jugador de ajedrez que sabe de memoria muchas aperturas, llega a una posición que desea y de ahí en adelante no sabe jugar y no sabe improvisar. Entonces mi recomendación es, tengan un repertorio muy básico. El repertorio muy básico, en mi opinión, es la primera tabla, saber cuáles son los sís de la primera tabla, saber un poquito de la segunda tabla y ya. Y de pronto tener conocimiento de la llamada regla de oro o regla dorada que mencionaremos en un ejemplo más adelante. Con ese repertorio uno puede hacer la mayoría de las cosas. Claro, si ustedes saben más, eso les facilitará, pero realmente yo pienso que el saber más o el saber menos depende del estudiante. Pensaría que lo mejor es practicar con un repertorio pequeño, conocerlo y ahondarlo, y cuando uno se sienta totalmente cómodo, amplíe su repertorio. En todo caso, pienso que ya es un asunto más de personalidad que de exigencia que yo les diga, deben aprender tales y tales cosas de memoria. Pasa igual en el álgebra de colegio, ustedes pueden saber de memoria muchos truquitos, muchas cosas, pero realmente solo la práctica les da a ustedes ideas de qué tanto deben saber, qué tanto debe tener la copia que ustedes lleven en un examen, por ejemplo. Algo de ese estilo. Entonces, veamos unos consejos básicos de este tema, voy a mencionarlos en la presentación. Advertencias. En primer lugar, recordar propiedades básicas que se cumplen, sin preocuparse tanto cuáles son axiomas y cuáles son teoremas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Básicamente la idea es la siguiente. Cuando nosotros vemos un sistema lógico y cuando ustedes revisan la cartilla, hay categorizadas una serie de axiomas, una serie de principios que son axiomas y otros que son teoremas. Los axiomas, recuerden que son componentes básicas que uno asume sin demostración. Teoremas son resultados ciertos que uno puede probar a partir de axiomas.
Cuando uno trabaja en matemáticas reales y uno va a hacer una demostración, uno normalmente no se preocupa si tiene una información a la mano que puede usar, uno no se preocupa si es axioma o es teorema. Uno simplemente dice, este es un resultado cierto, lo puedo usar, lo meto en mi demostración. Aquí mismo pasa lo mismo. Uno menciona axiomas y teoremas y los distingue simplemente por razones muy matemáticas. ¿Cuáles son esas razones matemáticas? Primero, asegurarnos de definir un sistema donde todos los teoremas que mencionemos se pueden demostrar a partir de axiomas, así que debe haber un número suficiente de axiomas. Y además, si se supone que los axiomas son verdades que uno asume sin demostración, uno pensaría que un axioma no se puede probar a partir de otros axiomas. Si se pudiera probar a partir de otros axiomas, sería un teorema y no un axioma. ¿Es claro? Entonces, esa es la única razón por la cual en los sistemas lógicos uno define una lista de axiomas, una lista de teoremas. Ya a la hora de la verdad, a la hora de hacer demostraciones, ustedes pueden meter en el camino de sus demostraciones cualquier hecho que consideren, cualquier hecho que sepan que es cierto. Y tratan de justificarlo en la mejor manera. Ese es el significado de la primera sugerencia. Veamos ahora la segunda sugerencia en la presentación. Como se decía antes, la preocupación entre axiomas y teoremas preocupa más a los matemáticos, a los que estudian lógica matemática pura, que a nosotros en este curso. Entonces, no se preocupen tanto si no recuerdan, ¿esto era un axioma o un teorema? No importa. No, la pregunta ¿es un hecho cierto que puede usar o no es un hecho cierto que puede usar? Segundo, las reglas de precedencia. Como mencionamos antes, hace unos minutos, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de parentizar correctamente y no cometer, entre comillas, chambonadas. En tercer lugar, no tratar de acomodar a las malas demostraciones, usando reglas que no son correctas o violando la precedencia. Es una cosa muy importante aquí. De pronto la persona ve que algo es un teorema y no le sale y busca su repertorio de axiomas y no encuentra cómo hacer la demostración. Entonces, a veces se vara y en su intento por, como sea, llegar a true, usa la desesperada. ¿Y la desesperada cuál es? Inventarse reglas que no son, parentizar como no es y acomodar a las malas. Eso cuadra. Hay gente que, casi la gente como el timador que dice, yo le prometo que todo se lo vuelvo true. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay gente que de pronto usa medidas desesperadas, no las usen. Es muy importante seguir los pasos correctamente. Un ejemplo curioso, si me permiten, voy a usar el tablero. Un ejemplo curioso es, para que recuerden toda su vida, y es algo de este estilo. Mencionemos alguno, por ejemplo, en álgebra podrá decir una cosa de este estilo. Alguno podrá mencionar una regla de este estilo. 16 sobre 64 y le dicen, simplifique esa expresión. Entonces la persona dice, claro, 16 sobre 64, pues yo en álgebra aprendí que el 6 está arriba y abajo, numerador y denominador, los cancelo. Queda un cuarto. Alguien se puede reír, decir, no tiene sentido, pero si revisamos la respuesta, realmente 16 sobre 64 sí es igual a un cuarto. Entonces uno diría, bueno, puedo ensayar esto en otro tipo de pruebas, entonces 12 dividido 22 es lo mismo que un medio y evidentemente esto no lo es. Pero algunos ven patrones que pueden usar, chambones incorrectos que pueden usar, les cuadra una vez, entonces piensan que eso lo pueden hacer todas las veces. Cuidado, aquí la validez de la respuesta
es lo menos importante del asunto. Lo más importante del asunto es la validez del procedimiento. Este es un curso que consiste en realizar justificaciones y por tanto nos importa mucho que las cosas las hagamos bien hechas. No si una respuesta salió correcta mediante una casualidad llena de múltiples errores, eso no nos interesa. Tal vez en sus preguntas de selección múltiple en los exámenes puedan pensar que, sí, solo la respuesta acomodémoslo. Pero si ustedes quieren aprovechar los contenidos de este curso en la vida o en su carrera, deberán estar pendientes que la respuesta no es lo único que vale. En realidad es lo que menos vale en este curso. Entonces volvamos a la presentación. En último lugar, sentido común. Sentido común para recordar que hay problemas que se pueden resolver de muchas maneras correctas. El repertorio que yo decía similar a un ajedrecista, ¿qué hace? Hace que uno pueda dar soluciones más cortas a veces a algunos problemas. Pero realmente no es de mi interés decirles que solo hay un camino correcto. Así que es posible que encuentren varias soluciones y si ven que el compañero hizo algo distinto, no tienen que pensar que lo que ustedes hicieron estuvo bien y lo del compañero mal o viceversa. Entonces veamos ahora sí ejemplos de teoremas concretos. Primer ejemplo, esta regla. Esta regla es uno de los teoremas que aparece en el libro. Me parece que es el número 4.32, no estoy seguro, pero por si lo intentan buscar. Una regla que aparece en el libro. Recuerden que los teoremas no se llaman 4.32. 4.32 es solo la referencia de un libro. Así que ni se les ocurra mencionar como justificación teorema 4.29. No, los teoremas tienen nombre. Asociatividad, distributividad. Si es un teorema como el que vamos a demostrar, que no parece estar asociado a una propiedad, simplemente lo citamos en las justificaciones de corrido y citamos el enunciado completo. Pues bien, mencionemos acá. Primer paso según aparece en la demostración. Bueno, antes que nada una advertencia. Hay dos formas de hacer demostraciones en cálculo proposicional. Mencionémoslas en el tablero. La primera forma de realizar una demostración en cálculo proposicional, de acuerdo a lo que está en el tablero, es la siguiente. Quiero demostrar algo del estilo lado izquierdo equivalente al lado derecho. Equivalente al lado derecho. La primera forma de hacer esta demostración es coger toda la expresión, lado izquierdo equivalente al lado derecho, hacer un montón de manipulaciones, justificación teorema tal, justificación teorema tal, o axioma tal, etcétera, hasta eventualmente llegar a true. Es decir, redujimos la expresión que nos dieron a una verdad. Es el primer método de hacer una demostración acá. El segundo método de hacer una demostración de una equivalencia es el siguiente. Es partir de una manipulación del lado izquierdo, tomar uno de los lados, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, no importa cuál, tomar uno de los lados, realizar una manipulación de igualdades que llegue a que eventualmente ese lado izquierdo es igual al lado derecho. Esas son las dos formas que abordaremos. Noten una situación que sucede. En la primera forma, fíjense que todas las líneas son más anchas, porque incluyen toda la expresión completa escrita en el camino, mientras que en el lado 2 generalmente son más angostas las demostraciones. ¿Cuál es de pronto la ventaja de la...? Ya dije una desventaja del método 1,
Ventaja del método 1, de otro lado, es que al tener la expresión completa, yo puedo aplicar una serie de manipulaciones y simplificar toda la expresión completa. Por ejemplo, simetría de la equivalencia o cosas así. Mientras que en el lado izquierdo, como a veces veremos, uno a veces no sabe cómo ir de un lado a otro. Fíjense que en el método 2 de demostración, uno lo que tiene que hacer es volver el lado izquierdo como el lado derecho. Y hay pasos donde uno no sabe qué hacer. Así que, ¿cuál es mi consejo? Que hagan esto. Partan del lado derecho, vayan hacia arriba, tratando de manipular y encontrando expresiones, y vayan del lado izquierdo y vayan hacia abajo, tratando de manipular y encontrar expresiones equivalentes hasta que encuentren un punto de encuentro. Y con ese punto de encuentro quieren decir que pueden continuar la demostración de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, son equivalentes. Algo así como en una relación cuando dos personas, si quieren llegar a ser equivalentes, si quieren llegar a juntarse, algunos se reirán de lo que estoy diciendo, generalmente ambos tienen que ceder. Y ceden hasta encontrarse en un punto donde pueden darse el beso que tanto quieren. En lugar de dejar que todo se corresponda al lado izquierdo, todo corresponde al lado derecho. Claro, cuando quede la demostración escrita, no sabremos el proceso mental que se siguió. No sabemos qué tanto cedimos de un lado o del otro, sino la demostración lucirá como un ente completo, ocultando las huellas de cómo fue que lo pensamos. Entonces, en las cosas que veremos, las demostraciones que veremos a continuación, muchas veces se ocultará ese proceso, pero no quiero que les asuste eso. Generalmente cuando ustedes lo hagan, les pasará una situación similar. Entonces, por ahora en estos ejemplos trataré de guiarlos en cómo se hicieron las demostraciones. Entonces, veamos el primero de ellos. Volvamos a la presentación. Dice ahí, tenemos la expresión completa. Aquí vamos a aplicar el primer método, coger toda la expresión y llegar a true. ¿Por qué mencioné como teorema asociatividad de la equivalencia? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues bien, la situación es que hay tres equivalencias. Es igual que si sumara tres números, 3 más 5 más 7. ¿Qué hace la asociatividad? La asociatividad hace que yo pueda agrupar de cualquier manera y obtener la misma respuesta. Así que aquí el propósito de usar asociatividad es concentrarnos en la equivalencia de los dos primeros términos. Y por eso los agrupé, esos dos primeros, equivalente al tercero. ¿Por qué hice eso? Aquí la experiencia, por eso es que necesitan practicar mucho, indicará algo. ¿Recuerdan la presentación pasos más atrás donde decía yo que la disyunción, el o, distribuye sobre la equivalencia? Aquí tengo entonces, el o hace como el papel de un por y la equivalencia como el papel de un más. Entonces al lado izquierdo tengo algo al estilo P por Q más P por no Q. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en álgebra de colegio cuando ven algo así? Factorizar. Y por eso mencioné distributividad de disyunción sobre equivalencia, factorización. Entonces, observen cómo se hizo la factorización. P factor, o sea, O, Q equivalente a no Q. Equivalente a P. Ahora, mencioné un teorema aquí, y es que P equivalente a no P es falso. Eso aparece dentro de los primeros teoremas del capítulo en la cartilla. Se puede hacer una demostración de ello, pero algo que les digo yo a ustedes aquí es un teorema conocido, es un teorema que se ve de sentido común. Nadie es equivalente, o sea, a su negación. Si es un teorema de sentido común, pues yo lo puedo mencionar directamente. Otra cosa sería, en lugar de escribir ese teorema, hacer toda la demostración de cómo eso era falso. Pero si yo ya tengo conocimiento, pues simplemente lo cito. ¿Qué significa eso? Que en la expresión entre paréntesis Q equivalente a no Q,
puedo reemplazarla por false. Ahora bien, fíjense algo importante y es que aparece en el teorema, aparece en la cartilla P equivalente a no P y aquí es Q equivalente a no Q. ¿Por qué puedo reemplazar igual por false? Recuerden reglas de la semana pasada. La semana pasada vimos que la regla de sustitución, una expresión es cierta, entonces yo puedo realizar una sustitución, en ese caso el que hace el papel de la variable P es mi letra Q y seguirá siendo cierta. Entonces eso se convirtió P o false equivalente a P. Ahora, P o false equivalente a P, resulta que esa es la identidad de la disyunción. ¿Se acuerdan un poco? Veamos en el tablero. ¿Se acuerdan un poco? Voy a escribir acá. Qué pena si reutilizo algo ya escrito. ¿Se acuerdan cuando yo decía que era la identidad? Por ejemplo, P más 0 es igual a P. 0 es la identidad de la suma porque cuando la sumo con alguien, ese alguien, que se llama P en este caso, quedó inalterado. Según la tabla que vimos nosotros, que era el ejercicio y que vimos al comienzo, el O tiene una identidad y es false. ¿Qué quiere decir eso? Que si opero P con false, es lo mismo que si dejara P. Así que de una vez, aquí lo que dice reflexividad de equivalencia en realidad no es tan cierto. De una vez quiere decir que la expresión que aparece ahí es cierta por la identidad de la disyunción. Así que simplemente puse cierta. Y terminó la demostración. Es importante aquí mencionar lo fundamental que es agrupar correctamente, entender las reglas de precedencia. Aunque no haya paréntesis, saber cuál era el sentido de la expresión. Cojamos esa expresión que está escrita ahí y pensemos qué tal si la hubiéramos parentizado mal. Veamos en el tablero. ¿Qué tal si nosotros al interpretarla mal hubiéramos hecho lo siguiente? Vamos a escribirla de nuevo. P o Q equivalente a P o no Q equivalente a P. ¿Qué tal si nosotros hubiéramos hecho este estilo de demostración? Voy a saltarme los pasos, pero indiquemos qué hacemos. ¿Qué tal si nosotros hubiéramos agrupado estos dos pensando mal la precedencia, pensando que esos dos los podía intercambiar por simetría? Y entonces los hubiera escrito así. Ahora, resulta que hay una regla. De nuevo recuerden que aquí deben mirar su repertorio de reglas aparte de la tabla, algún repertorio básico de reglas en la cartilla. Aquí estoy mencionando reglas fundamentales. Hay una regla llamada medio excluido que afirma que Q o no Q es una tautología. Claro, eso es cierto. Siempre esa expresión será válida sin importar quién valga Q. Si Q es verdadero, el otro es falso, el O es verdadero y viceversa. Si uno es falso, el otro es verdadero, el O es verdadero. Entonces, quiere decir que pude haber reemplazado esto por P o P equivalente a true equivalente a P. Y acá indico dónde reemplacé. Ahora, hay una regla llamada la idempotencia. La idempotencia de lo. Idempotencia es un nombre curioso en el sentido de que no tiene análogo en la suma, la resta, la multiplicación, las operaciones de colegio, así que uno debe recordarlo. Idempotencia lo mencionamos la vez pasada. Y es que decir o varias veces una misma expresión, varias veces con el o, es lo mismo que haberla dicho una sola vez. Que si yo digo una frase del estilo, ¿te acuestas o te acuestas?
en realidad es lo mismo que yo hubiera dicho, te acuestas. No era necesario decirlo dos veces, significaba lo mismo que haberlo dicho una sola vez. Ahora, yo puedo agrupar esto así. Voy a aclarar acá, esto se llama medio excluido. El nombre de esa propiedad, si revisan en la cartilla. Y acá esto es supuestamente simetría de la equivalencia. Supuestamente. Bien. Acá yo pude simplemente haber dicho por identidad de la equivalencia. Yo puedo agrupar así. Por asociatividad de la equivalencia yo puedo también agrupar. Para no escribir un paso más voy a escribir esto también en la justificación. Eso es un acto válido. Si quieren de pronto saltarse pasos, como que hicieron dos pasos en uno al saltar de una línea a otra, pueden hacerlo, no vamos a ser tan psicorrígidos en eso. Pero si ese es el caso, entonces mencionen todo lo que hicieron o los teoremas, las reglas que justifican el paso de una línea a otra. O sea, no se salten nada en cuanto a mencionarlo. Entonces menciono que aquí necesité la idempotencia y necesité la asociatividad para agrupar de la manera en que estoy agrupando. Por identidad de la equivalencia esto es true porque vimos que la identidad de la equivalencia es true y eso recuerden que es análogo de nuevo al P más 0 igual a P. En la equivalencia es P equivalente a true. True es la identidad de la equivalencia, es equivalente a P, o sea que este paso está bien hecho. Pero ahora, miren todo lo que pasó acá. Cuadramos una expresión completa, que era nuestro problema original, a true. Si estuviéramos en un examen y nos pidieran justificar esto, ¿cuánto sacaríamos en el examen? Tengo que decirles tristemente que si un profesor mira esto y califica, les pone 0.0. Uno dirá, ¿pero por qué todo el esfuerzo que hice? Pues bien, porque el primer paso, el de usar mal las reglas de precedencia y agrupar chambonamente como no era, dañó todo. Esto no era válido desde el comienzo agrupar así, porque de nuevo la interpretación correcta de los paréntesis, así no estén escritos, pero según las reglas de precedencia, era así como la estoy subrayando. Así que todo ese esfuerzo bonito que se hizo, en realidad no sirvió de nada. Todos los demás pasos fueron correctos y las reglas que les he mencionado fueron correctas, pero la regla de precedencia, al usarlo mal, dio lugar a algo incorrecto. Pero como ustedes les pedían demostrar, digamos, en un examen, que eso era cierto, de pronto alguno dijo, necesito cuadrar que sea cierto, no encuentro cómo, y vio una forma de hacerlo incorrecta. Tristemente es un 0, es una mala nota. Y esto es por advertirle que tengan cuidado con las reglas de precedencia y con no inventarse propiedades ficticias para acomodar las pruebas. A veces hay gente que no recuerda bien la tablita que mencionamos antes y la lista de teoremas y con intento de cuadrar una prueba mencionan reglas que no existen o que son incorrectas. Entonces pasemos a un segundo ejemplo. Este ejemplo tiene un nombre, se llama el principio de análisis de casos. Yo, ¿por qué estoy usando ese nombre y por qué ese nombre pomposo para ese teorema? Digamos que en una situación real a mí me dicen, en esta semana, si usted trabaja en esta semana, usted terminará, no, bueno, no es correcto. Digamos algo de este sentido. Todos los días de esta semana lloverá. Si usted quiere verificar esta frase, ¿qué tiene que hacer? Decir, si es lunes, verifico que va a llover. Si es martes, verifico que va a llover, etc. Es decir, el escenario de toda la semana, por eso acá puse el P o Q, ese P o Q, el escenario de toda la semana, está separado en casos y los casos están representados por un O.
Si yo digo, por ejemplo, llueva, truene o relampaguee, este trabajo se debe terminar, eso es lo mismo que si yo dijera, hay tres casos. Si llueve, ese trabajo se debe terminar. Si truena, ese trabajo se debe terminar. Y si relampaguea, ese trabajo se debe terminar. Es decir, este O, el escenario de llueva, trueno, relampaguee, que estaba separado con un O, ese O indicaba casos. Y entonces el principio de análisis de casos es que yo demostré la implicación cada caso por separado. Estoy mencionando esto porque la próxima semana veremos métodos de demostración. Y entonces nuestros métodos se basarán en varios principios. Y esos principios, de esos principios, este es uno de ellos. Pues bien, P o Q implica R y mencionamos como justificación, fíjense que acá, como se darán cuenta, vamos a partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Entonces, aquí digo definición alternativa de implicación. Hay muchas formas de definir la implicación a nivel axiomático. Basado en mi experiencia, yo puedo decirles a ustedes que quizá la regla más común relacionada con la implicación, las reglas más comunes son las siguientes. Y me atrevo a llamarlas, como en la cartilla, definición de implicación. Definición de implicación. Este es quizá lo más importante a nivel manipulativo que uno recuerda de una implicación. P implica Q equivalente a no P o Q. Es decir, cada vez que vea una implicación, yo sé que es la negación del primero o el segundo. Ustedes pueden verificar que esta regla es válida, es decir, es una tautología haciendo una tabla de verdad y constituye una de nuestras reglas y quizá la regla que uno usa casi siempre con la implicación. Entonces, aquí yo la llamé definición alternativa de implicación porque si ustedes revisan la lista de axiomas, había otro axioma que tenía ese nombre. No se preocupen por esos detalles. Pueden llamar esto definición de implicación. Por definición de implicación vemos que es negar el primero o el segundo. Aquí hay por error, este es un símbolo de no equivalencia, me disculpo, aquí debe ser una negación. Según la ley de De Morgan, esta es otra regla de las básicas que uno debe recordar y tener una intuición muy clara. Entonces menciono reglitas, se darán cuenta que menciono algunas reglas que siempre usaré muy básicas. Ley de De Morgan. Esta es una regla que tiene un sentido común grandísimo. Dentro de toda la maraña de reglas mencionadas en la cartilla, siempre hay que recordar esta. Si yo digo, no es cierto que llueve hoy o llueve mañana, es lo mismo que decir, o sea, digo yo, llueve hoy o llueve mañana. Alguien me dice falso. ¿Eso qué significa? Y miren el tablero, que no llovió hoy y tampoco llovió mañana. Esa es la ley de De Morgan y tiene su análogo con el I. Este es un I, perdón. Si yo digo algo del estilo, alguien me dice, hoy y mañana voy a hacer la tarea. Alguien dice falso. ¿Qué significa que sea falso? ¿Qué significa que no cumplió su promesa? Que tal vez no hizo la tarea hoy o tal vez no la hizo mañana. Con que uno de los 2 días no la haya hecho, ya doy por sentado que es falso que hizo la tarea hoy y mañana, que es falso el P y Q. Estas son las dos leyes de De Morgan, entonces son muy importantes. Y acá, pues básicamente negación de P o Q, de nuevo acá es una negación, se escribe así. Ahora aplico la distributividad del O sobre el I. Recuerden que eso significa O hace el papel de un por y hace el papel de un más. Entonces queda algo del estilo, no P más no Q por R. En esa mnemotecnia que dijimos, entonces nos queda así, no P por R más no Q por R.
Y ahora por definición alternativa de la implicación, fíjense que esto es justamente el lado derecho. Justamente el lado derecho, no P o R es P implica R, no Q o R es Q implica R. Entonces nos quedó así. Fíjense que en algún momento aquí yo les hablaba aquello de que cuando uno hace demostraciones de un lado a otro, puede pasar aquello que uno si parte, si llega a una instancia, uno no sabe qué paso hacer, cómo seguir. Entonces les decía el consejo de partir del final e ir hacia arriba. Si uno hubiera ido hacia arriba, naturalmente se le ocurría como lo primero por reemplazar esta línea. P implica R como no P o R, Q implica R como no Q o R. Y si uno iba de arriba hacia abajo, se le ocurría llegar hasta esta línea que estoy marcando con el mouse. No P y no R, no P y no Q o R. Las puedo juntar con el paso de distributividad, pero entonces, ¿qué hice? Es como que avancé de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y encontré que esas dos se podían conciliar con una regla, la distributividad. Entonces es un consejo a veces sano, así aquí no se vea claro porque pues fui como de corrido, que uno puede avanzar simultáneamente en ambos lados, en caso que uno tenga dudas de cómo hacer una demostración de este estilo. Vayamos a un tercer ejemplo, el principio de contradicción. El principio de contradicción es un método que usaremos mucho en la próxima semana. Realizar una prueba por contradicción. Si yo tengo una hipótesis P, una información, y quiero demostrar una conclusión Q, es decir, la implicación P implica Q. Si yo quiero hacer eso, es lo mismo, y esa es la idea del principio de contradicción, que decir, si yo supongo que la negación es falsa y lo agrego a la lista de hipótesis, o sea, lo agrego a P, y por eso acá está escrito P y la negación de Q, voy a llegar a un absurdo, es decir, será equivalente a false. Este principio también se llama principio de reducción al absurdo, y mecánicamente uno lo aplicará como niego la conclusión, uso la hipótesis que tenía y llego a un absurdo. Entonces, recuerden esto porque la próxima semana lo usaremos muchísimo. Pues bien, aquí en primer lugar nuestra idea fue aplicar la asociatividad para quitar paréntesis o moverlos al otro lado. Quitar paréntesis. Ya sabemos que como la equivalencia es asociativa podemos quitar paréntesis. Ahora, la definición de implicación al lado izquierdo, P implica Q, ya sabemos cuál es. Llamamos definición de implicación a esa reglita. Ahora, este es un poco truco manipulativo, pero ¿cuál es la idea? Quiero que se fijen algo y es, si se dan cuenta, no P o Q es la negación de P y no Q. Si ustedes aplican ley de De Morgan a P y no Q, ley de De Morgan, ¿qué hace? No P o no Q, recuerden que la ley de De Morgan se intercambia acá, antes aquí era I, se volvió O al negar, entonces queda no P o no Q, pero no Q por regla de doble negación, aquí invitados a la cartilla. Regla de doble negación es que si yo digo algo del estilo, no es cierto que usted no hizo este trabajo. Negar dos veces es lo mismo que haber dicho, usted hizo este trabajo. Y por eso, en lugar de Q, escribí no Q. Ley de De Morgan, como lo anticipaba, me quedó así. Y esto ya no hago el último paso por una razón muy curiosa y es, no cabe en la diapositiva. Pero realmente aquí ya podemos decir que por nuestra regla de que P equivalente a no P es lo mismo que false, podemos de una vez decir que esto es cierto, porque fíjense que está la negación de una expresión, lo estoy señalando con el mouse, y la misma expresión. Así que todo esto es false y por tanto nos queda lo que queríamos. Me salté el paso, como digo, por razones de espacio. Aquí vamos a mencionar ejemplos. Fíjese que acá
Nos puede hacer falta tiempo, entonces solo voy a dar sugerencias para estos ejemplos. Conviene introducir una nueva idea. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Este ejercicio, a simple vista, yo puedo realizar manipulaciones usando la definición de implicación como hicimos antes. Entonces, voy a escribirla acá muy rápidamente porque es importante pensar. Yo puedo hacer este tipo de manipulaciones. Puedo hacer algo del estilo P implica Q y P. Este modus ponens es un nombre latino para una regla muy conocida desde la antigüedad, y el nombre que les he citado, modus ponens, viene de la Edad Media. Pues bien, esta regla, así ellos no tuvieran lógica simbólica, es muy importante mencionar que ellos de todos modos conocían silogismos y reglas básicas. Implica Q. Esta es básicamente la regla. Podríamos haber aplicado definición de implicación y esto me quedaría así. Aquí apliqué una vez, pero apliqué al otro lado, entonces miren cómo me quedó. Me quedó algo así larguísimo. Y acá seguramente aplicaré ley de De Morgan y todo esto, y eventualmente querer llegar a true, aplicando ley de De Morgan acá en este no, aplicado a este paréntesis, etc. Pero aquí puede pasar algo y nos puede quedar muy largo. Y aquí pasa algo importante y es, antes de mencionarlo, y es que a veces si uno conociera ciertos teoremas, eso le simplificaría a uno la vida. Claro, esos teoremas, eso hace parte del repertorio que yo les hablaba. Yo les invito a ustedes a realizar una demostración de esto, pero usando algo de repertorio. Voy a mencionar una regla de repertorio. Esta es una tautología y es un teoremita básico. PI, P implica Q, es equivalente a P y Q. Ese es un teorema básico y que yo los invito a demostrarlo. Ese es un teorema básico y con ese teorema uno podría demostrar este acá. Entonces es para indicar que si uno conociera teoremas, las cosas salieran más fáciles. Pero de nuevo, entre sacrificar la intuición por conocer muchos teoremas o sacrificar tiempo por no conocer casi teoremas, yo prefiero sacrificar tiempo pero tener buena intuición. Entonces acá les mencioné ese teorema pasado. Mencionemos uno más, teorema de doble implicación. Este es de los teoremas más difíciles que puede aparecer en la cartilla, que pueden ver ustedes. Y por eso les voy a dar una ayuda para este teorema. ¿Cuál es la idea de este teorema? Primero, ¿por qué se llama doble implicación? La próxima semana nuestra intuición para esto será, si queremos demostrar una equivalencia, es lo mismo que demostrar dos implicaciones, implicación en un sentido e implicación en el otro. Estos nombres de estos teoremas que mencioné el día de hoy serán fundamentales la próxima semana y por eso los escogí como ejemplos casualmente. Entonces, la idea será usar la regla mencionada en la cartilla como regla de oro, que es esta de acá. La idea de la regla de oro, básicamente, como yo la veo, es un axioma, y el uso de ese axioma fundamentalmente es donde vea yo un P y Q, lo que estoy encerrando en círculo acá, lo puedo reemplazar por el lado derecho. Todo esto que está acá. ¿Eso cuándo funciona? Funciona en expresiones que tienen muchas equivalencias. No en cualquier expresión, ni locos vayan a hacer esto en un ejemplo de los anteriores. Por ejemplo, el pasado. Ni locos vayan a hacer esto en un ejemplo como este o como alguno de estos. No lo vayan a hacer aquí. Básicamente esto sucede en una cadena de muchas equivalencias porque
cuando yo reemplazo P y Q por este larguero entre comillas que estoy encerrando, la expresión se hace más larga. Uno dice, uy, peligro, voy a volver una cosa larga que no sé cómo reducir a true. Pero la cosa es que es una expresión más larga, pero donde yo puedo aplicar muchas veces simetrías o distributividad del O sobre la equivalencia para hacer la expresión cada vez más corta. Y usar la reflexividad. ¿La reflexividad cuál es? La regla de que P equivalente a P es lo mismo que true. ¿Y eso qué efecto produce? Que cuando tengo P equivalente a P, lo puedo simplificar y desaparecer de la expresión. Es decir, voy a escribirlo muy rápidamente por se nos acaba el tiempo. Entonces, si yo tengo algo de este estilo, por ejemplo, P equivalente a P a Q o Q. Por ejemplo, si tengo algo de este estilo que es una tautología, yo puedo usar simetría para juntar estos dos. Y me queda P equivalente a P, equivalente a Q, equivalente a Q o Q. Y luego decir que esto de acá por reflexividad, todo esto se vuelve true. Esa es la reflexividad. Y por identidad de la equivalencia, este true no afecta en nada la operación. O sea que todo esto se pudo haber simplificado así. Luego por idempotencia, esto está agrupado así, recuerden. Por idempotencia esto es lo mismo que true. Pero el asunto es que la reflexividad sirve para la reflexividad combinada con la identidad de la equivalencia sirve para simplificar estas expresiones con muchas equivalencias de gran manera, como pueden ver en la cartilla. Entonces el asunto es que si ustedes a este I que aparece aquí le aplican la regla de oro, aparece una expresión larguísima, pero va a ser una expresión larguísima de solo os. Y entonces se van a poder quitar paréntesis, simplificar muchas cosas con medio excluido, etc. Pista. Principio de contrapositiva lo paso muy rápido sin dar un comentario. Solo decir que la sugerencia es usar la definición de implicación. Llamo alternativa a la definición de implicación que vimos el día de hoy. Puedo pasar rápido, pero les recomiendo a ustedes que hagan una pausa cuando estén reproduciendo el video. Teorema de la deducción o un ejercicio de tarea para que lo hagan. Veremos la respuesta la próxima clase. Y les explicaré la próxima semana por qué a esta regla, que en la cartilla también aparece un nombre llamado shunting, raro, prefiero este. Explicaré por qué a esto se le llama teorema de la deducción. Veamos la presentación, sugerencia rápida. Pueden congelar, como digo, pasaré muy rápido. Y ya. Debo decir al respecto, y para cerrar el día de hoy, que recomiendo muchísimo estos ejercicios de en medio de todos los ejercicios que les pudieron haber puesto a ustedes, y que les recomiendo también a ustedes practicar mucho. Esta clase no alcanza a reunir todo el tema en el sentido que todo depende de la práctica. Así que quiero con esto decirles que ánimo, que practiquen mucho y desearles muchos éxitos en su trabajo y en su práctica. Aquí terminamos la clase de hoy. Que estén muy bien. Felicidades.